¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Números capítulo 20, gloria al Señor. Vamos a leer del 8 al 12, ¿verdad? Como punto de partida. Continuamos con el capítulo 20, que es bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria a Dios. En el capítulo 19 nos habló de una ofrenda general, una ofrenda especial de la vaca alazana, ¿verdad? Una ofrenda para la purificación del contaminado. El que era contaminado ceremonialmente a causa de un muerto, ¿verdad? O cualquier otra inmundicia, se hacía este ritual en el cual se revolvían las cenizas de la vaca alazana con un poco de agua, y esa agua purificaba al inmundo, ¿verdad? Y era una ofrenda muy importante para el judaísmo, ya que, mis hermanos, se ocupaba para la purificación de los utensilios, para la purificación del templo y para la purificación de un inmundo, junto con la purificación de los sacerdotes. Hasta este día, mis hermanos, aún sigue siendo una ofrenda importante para los que siguen en la ley y están buscando desesperadamente esas cenizas, ¿verdad? Porque tienen fe de que pronto su templo va a volver a reanudar los continuos sacrificios, ¿verdad? Ahora, esta ofrenda se requería que fuera una vaca roja o alazana, sin falta o defecto, y que no hubiera tenido yugo. Y dijimos que este sacrificio también encontramos tipología en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Difícil de encontrarlo, dice, distinguido entre 10,000, ¿verdad? Difícil de encontrarlo. Sin falta y sin defecto, y miramos, ¿verdad?, que Jesucristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación, y que esta vaca no tenía que haber hecho trabajo nunca en su vida, yugo, ¿verdad? Y Jesucristo declaró, ¿verdad?, que nadie tiene más amor que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? No fue ningún trabajo, no le costó pagar el precio en lo que se refiere a preparación de voluntad, ¿verdad? Lo hizo voluntariamente, pero sí pagó un precio muy alto, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Fue una tortura tremenda por pagar el precio para todos nosotros, ¿verdad? Ahora dijimos que hay una búsqueda, pero para nosotros eso se terminó. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, y Él es el sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación, y que su sangre poderosa nos ha limpiado de todo pecado, y sigue limpiando, tiene el poder para limpiarte y seguirte limpiando. La recomendación es: hijitos, no pequéis. Pero si alguno pecare, ¿verdad?, abogados tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Ahora en el capítulo 20, lo comenzamos la semana pasada,
pero no terminamos de ver todos los conceptos acerca de este capítulo, ¿verdad? En el capítulo 20, el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, y ahí, ¿verdad?, leímos en el primer verso que murió María, la hermana de Moisés y de Aarón, a la edad de 130 años, ¿verdad? Y el pueblo le hizo duelo y continuaron su camino. Y en el camino tuvieron sed, ¿verdad? Dice, y el pueblo tuvo sed. Les faltó agua, por lo cual vinieron a Moisés y Aarón y les dijeron, denos agua a beber. Tenemos sed, denos agua, ¿verdad? Y no fue solamente una simple petición que ellos tenían, sino que volvieron a repetir esas palabras duras, ¿verdad?, con las que habían estado totalmente martillando a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Mejor nos hubieran dejado morir en el desierto, mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, ¿verdad? Mejor nos hubiéramos muerto con nuestros hermanos, refiriéndose a Coré y a su séquito, ¿verdad?, que se habían rebelado contra la posición del sacerdote y el Señor los mató. Recordamos que la tierra se abrió y se los comió la tierra por su rebeldía, ¿verdad? Y ellos ahí estaban deseando que hubieran muerto hace unas décadas atrás junto con sus hermanos, ignorando, ¿verdad?, que el morir en Cristo es una bendición, ¿verdad? Pero el morir en rebeldía no es una bendición. Ellos terminaron en el infierno. Hay un lugar de descanso para el creyente. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, hay un lugar de descanso. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, usted va a descansar y con toda confianza podemos decirle al familiar, su familiar está en el cielo. No hay duda, ¿verdad? Si murieron en Cristo. Pero si mueren sin Cristo, no podemos mentirles y decirles que están en un mejor descanso cuando no es así, ¿verdad? Para ir al cielo tenemos que estar en Cristo. Haber confiado y creído en su sacrificio perfecto, ¿verdad? Pero aquí estaban ellos deseando haber muerto con este grupo de Coré, cuando todo el grupo se perdió en rebeldía, porque se habían rebelado contra Dios, ¿verdad? Ahora, Dios en su misericordia los dejó vivir para rectificar su actitud, para ponerse a cuentas con Dios, para poder pedir perdón. Pero aquí están una vez más quejándose de las circunstancias y del rigor del desierto. Y sí, es verdad, el desierto es rigoroso, pero han pasado 40 años y hasta aquí Dios no los ha dejado. Han pedido agua, les ha dado agua. Han pedido pan, les ha dado pan. Más adelante leemos, mis hermanos, que aún en su salud Dios ha tenido control, ¿verdad?, de guardarlos. Ahora la gente tiene sed. Y sí, es verdad que la congregación es unos quejones, unos conflictivos, revoltosos, peleoneros, hirientes, ¿verdad? Todo eso tiene la congregación. Pero hay una necesidad legítima. Tienen sed. Y Dios no los está recriminando por tener sed. Dios nos comprende. Hay una necesidad legítima, Dios lo entiende. Pero también comprendemos a Aarón y a Moisés, que a este punto han pasado 40 años y han escuchado los mismos reproches una y otra vez. A este punto también ellos ya están frustrados y dejan que sus emociones interfieren en esta petición, ¿verdad? Sacan también ellos sus emociones, ya están frustrados, ya están molestos, ¿verdad? Y Dios entiende esto, y cuando nosotros también hoy en nuestros días tenemos una necesidad, venimos a Dios y Dios nos comprende, porque Él ya miró nuestra necesidad. Dice que antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, pero es importante de todas maneras pedírselo, verbalizárselo, venir a Él y creer que Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Entonces Dios no estaba molesto, había una necesidad y era una necesidad legítima. El pueblo tiene sed. Ahora, es verdad que Aarón y Moisés están molestos, están cansados a este punto, pero aún tienen una responsabilidad delante del pueblo. Y su responsabilidad era representar a Dios delante del pueblo. Esa era su función
Esa era la función de un sacerdote, representar a Dios delante del pueblo. Ahora, si ellos están enojados, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Están representando a Dios como un Dios de ira, un Dios molesto, un Dios enojado. Si ellos están contentos y sonríen, están demostrando a un Dios benevolente, ¿verdad? Piadoso, que también sonríe. Como representantes de Dios tenían una gran responsabilidad de cómo conducirse delante del pueblo y cómo representar a Dios delante del pueblo. Y en esta ocasión, el pueblo no está viendo a un Dios misericordioso, está mirando a un Dios enojado, porque tienen sed, ¿verdad? En pocas palabras lo están mal representando. Y Dios les dice en el verso 8, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios está calmado, Dios está tranquilo, no está enojado con la gente, Él entiende que tienen sed y que necesitan agua, pero cuando Moisés sale a la presencia del pueblo a representar a Dios, sale con una actitud de enojo y les dice en el verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, miramos ahí los signos de exclamación, o sea que levantó la voz y les habló fuerte y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ya les está llamando nombres, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad?, traer estas palabras. ¿Os hemos de salir aguas de la peña? Los está cuestionando, ¿verdad? Cuando ellos ya sabían que Dios tiene poder para sacar agua de una piedra, si Él quiere, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo? En pocas palabras les está diciendo, los tendré que soportar. Y ya anteriormente les había dicho, Señor, no son ni mis hijos, yo no los crié, yo no los parí, y son gente rebelde. Pero aquí sacó un poquito de su frustración, ¿verdad? Os he de sacar agua de esta peña. Entonces el verso 11 entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces el Señor les dijo, vengan acá Aarón y Moisés. Los llamó a los dos, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo os he dado. Cuando el Señor les dice, por cuanto no creíste en mí, el Señor hace una petición y le dice, háblale a la peña, háblale. Y él no creyó que al hablarle iba a salir agua. Él ya había visto anteriormente que al golpear la peña fluía el agua. Entonces no le creyó al Señor en hablarle a la peña, sino que agarró la vara y la golpeó. Y no una vez, 2 veces, ¿verdad? Ahora, su molestia de ellos era por la rencilla del pueblo. Sus palabras eran duras, eran hirientes, eran ofensivas, ¿verdad? Pero tenían sed. Ahora, como resultado de esta acción de Moisés y de Aarón, se perdieron la ambición de su vida. La ambición de su vida era meter al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Esa es su ambición. ¿Cuál es la ambición de nosotros como iglesia? Movernos un día de este lugar a un lugar mejor, a un templo propio. Esa ha sido nuestra ambición. Y no es una mala ambición, mis hermanos, como tampoco la ambición de Moisés era una ambición mala. Él sacó al pueblo de Egipto. Su meta era cumplir con su palabra e introducirlos a Egipto. Amén.
a la tierra prometida, sacarlos de Egipto e introducirlos a la tierra prometida. Esa era su ambición. Pero ahora su ambición ha sido frustrada por una mala decisión o las cosas que resultan en un momento de ira en nuestra vida, mis hermanos. Cuando nosotros nos enojamos por algo, nos perdemos de grandes cosas. Para empezar, nos perdemos de grandes momentos con nuestra familia. Nos perdemos de grandes momentos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, cuando dejamos que un momento de ira se apodere de nosotros y no tomamos control, dominio propio. Y ellos tenían el Espíritu Santo, tanto Aarón como Moisés, para ejercer ese dominio propio, ¿verdad? Pero dejaron que sus emociones salieran a relucir y se perdieron esa grande oportunidad. Su sueño se frustró. Era un sueño para ellos y ese sueño se frustró por su actitud y por mal representar a Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros, mis hermanos? Que como hijos de Dios, como cristianos, también nosotros tenemos una responsabilidad de representar a Dios delante de la gente. Hay gente que jamás va a abrir una Biblia en su vida. No les llama la atención. La Biblia es lo menos que ellos van a leer en su vida. Pero si ellos miran tu comportamiento, te están leyendo a ti como un hijo de Dios. Y ellos están llegando a la conclusión, algo hay diferente en esta persona. Y te están leyendo y están aprendiendo de ti, porque tú estás representando a Dios. Y eventualmente te van a preguntar cuál es el secreto, por qué eres tan calmado, por qué no te frustras, por qué no te preocupas. Es que yo estoy confiando en Dios. ¿Por qué no estás asustado de venir al trabajo cuando hay un virus que mata? No estoy asustada porque yo confío en un Dios de poder y Él dice, ¿verdad?, que no habrá plaga que toque mi morada. Si Él me lo promete, yo lo creo y vivimos diferente. Entonces la gente nos está leyendo continuamente. Pero si nosotros también somos peleoneros, somos iracundos, estamos bajándonos con cualquiera en el trabajo, ¿verdad? Y nos andamos defendiendo solos, entonces no estamos representando a Dios. No pueden ver a Dios en nuestra vida. No somos esos cristianos, ¿verdad? Porque cristiano es uno que se parece a Cristo. Entonces, si somos cristianos, no van a poder mirar ningún parecido en nosotros a Cristo. Porque el Señor decía, aprender de mí, que soy manso y humilde. Pero si no ven humildad, si nos miran todavía con la nariz arriba, muy orgullosotas, muy groseras, muy peleoneras, o a los caballeros, ¿verdad?, todavía hablando cosas que no deben de hablar, comportándose mal, va a decir, no, este no es cristiano. Y para ser como ellos, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces también tenemos una gran responsabilidad de cómo nos conducimos, ¿verdad?, delante de la gente, porque somos sacerdotes, ¿verdad? Gran sacerdote, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso tenemos que brillar, ¿verdad? Entonces muchas veces hay que detenernos, mis hermanos, por amor a un alma, ¿verdad? Porque a lo mejor ya están cerquitas para que nos los ganemos y una mala actitud otra vez los manda de regreso hacia atrás. Diga, pastor. Solo este texto de 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cartas abiertas, nos están leyendo, por eso tenemos que caminar de puntitas por amor de un alma, ¿verdad?, en nuestro comportamiento. Ahora, Pablo dice que aún hasta una comida, si es ocasión de hacerle caer a otro hermano, mejor ni la comamos. No la comamos, ¿verdad? No, llévesela a tu go y se la come en su casa solito. Gloria a Dios. Ahora, al principio de su jornada, que llegaron al monte Sinaí, estaban también en un área donde no había agua. E hicieron la misma petición, ¿verdad? Le pidieron agua a Moisés. Éxodo
17:5. Dice ese verso, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Esta es la ocasión en la cual sacó agua de la peña de Horeb. Y golpearás la peña. Aquí el Señor le está diciendo, golpearás la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Notamos la diferencia. La primera vez el Señor sí le dice, golpea la peña. Y en esta segunda vez el Señor le dice, háblale a la peña. No le dice en ningún momento, golpea la peña, ¿verdad? Y le dice, toma tu vara. O sea, estamos hablando de una edad de 120 años, ya le costaba caminar, ¿verdad? Entonces ocupaba la vara, pero no necesariamente le dijo, agarra la vara para que vayas y golpees la peña, como él lo hizo, ¿verdad? Al principio le dijo, golpea la peña, en esta segunda vez le dice, háblale a la peña. Y Dios, mis hermanos, estaba tratando de hacer una tipología para nosotros. Esto sería sombra de Jesucristo, que es la roca, ¿verdad? La peña. Y al él no seguir las instrucciones al pie de la letra, haría perder todo el significado. Y no siguió las órdenes al pie de la letra y perdió para nosotros el significado que tenía esta acción que Dios le está pidiendo. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, leemos el verso 11 y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nos dice también en el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Esa peña era Cristo. Y cuando Él rompió el simbolismo, no podemos nosotros mirar a Cristo en la peña. Ahora tenemos que estudiar para poder sacar y extraer el significado. Diga, pastor. Sí, en Éxodo 25, Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo. Y tenemos una réplica a la derecha. Y le dice, haz conforme a todo lo que se te mostró, ¿verdad? Lo que Dios te mostró. Ese tabernáculo, todas las cosas tipifican a Jesucristo. Y es modelo del cielo. Y es modelo. Entonces, aquí igual esta peña, ¿verdad? Sí, tipifica a Jesucristo y por eso también, como dice usted, ¿verdad? Quebrantó el simbolismo para nosotros. Ahora, Jesús muy a menudo habló de la sed, ¿verdad? Y Él se estaba refiriendo a la sed espiritual. Aquí estamos viendo la sed física, que sería sombra de la sed espiritual que cada hombre tiene. Porque en la sed física, pues nos tomamos un vaso de agua. En la sed emocional tenemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, Él sacia esa sed emocional. Con cariñitos, con palabras, con estímulos, nuestra sed emocional está siendo saciada. Y la sed espiritual, solamente Cristo la puede saciar. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un simbolismo. Y en San Juan 7:37, dice que el día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y clamó. Dice, en el último día de la gran fiesta, o de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Estás hablando de la sed espiritual que solamente Jesucristo puede saciar. A la mujer de Samaria le dijo en San Juan 4:13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua, de la que le estaba bebiendo, de su tepalcate ahí, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El poder de saciar nuestra fe espiritual, mis hermanos. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida y sacia nuestra sed espiritual, usted no tiene nada, deseos de nada más. Dice, en Cristo estáis vosotros completos. En Cristo no nos hace falta nada. Finalmente, ese vacío que había en nuestro corazón, que no sabíamos cómo llenarlo, lo quisimos llenar con moda, lo quisimos llenar con droga, lo quisimos llenar con sexo, lo quisimos llenar con dinero y nada lo sació. Después de que lo alcanzaba y lo tenía, no satisfacía. Jesucristo vino y lo llenó. Vino que las ganas de un carro nuevo, y ya que lo alcanzaba decía, no, esto no es lo que quería. Un vestido nuevo, no, ya una vez que lo compré y me lo puse, no, eso no es lo que yo quería. Esa es la sed, el hueco que el hombre tiene, pero cuando Jesucristo viene y llena ese espacio, no tienes necesidad de nada. Amén. Te sientes completo y estás contento. No andas tras la búsqueda, porque ya lo alcanzaste. ¿Verdad? Ya lo alcanzaste, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de saciar esa sed espiritual que hay dentro de cada hombre, del hombre más primitivo como del hombre más culto. Y el hombre primitivo lo llena con idolatría, honrando al sol, a la luna, etc. Y el hombre más elocuente los quiere llenar con filosofía, con dinero, con placeres y otras cosas. Pero la solución es la misma. Si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba, o sea, a Él solamente. Y de su interior entonces correrán como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Ahora usted se siente salvo, dice, su espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios y que soy salvo. Y si usted es un hijo de Dios, es un príncipe y una princesa de Dios. Y tenemos un rey a quien servimos. Tenemos acceso a las promesas de Dios y Él promete vida eterna a los que en Él confían. Aleluya. Vida eterna. ¿Quién no quiere vivir para siempre? Todos queremos vivir para siempre. Amén. Y en Cristo es posible. En el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, al fin de los tiempos, todavía Dios hace una invitación de el agua de vida, el agua que sacia, gratuitamente. No hay que andar haciendo mandas, ofrendas de rodillas, sacrificios, gratuitamente, dice ahí el Señor. Si alguno tiene sed, venga. Solamente es por fe, es creer, es decirle a la roca, dame. Amén. Jesús es el agua de vida. El agua es esencial para la vida. La primera necesidad fisiológica del hombre es el aire, el respirar. Si usted no respira, se muere. Su necesidad fisiológica primera es respirar. Si no respira, se pone azulito y después se muere. Amén. Segunda necesidad fisiológica es la sed. Tenemos que beber, es una necesidad. Si usted se olvida de beber, su sistema de momento lo empieza a hacer sentirse la boca seca, ¿verdad? Y empieza a garraspear y tiene necesidad de agua. Eso le está avisando que tiene que beber. Su cuerpo le está pidiendo sed, es una necesidad fisiológica. Ahora, el cuerpo tiene que tener agua para sobrevivir. Puedes sobrevivir sin comida, como dije, 40 días puedes vivir sin comer, pero solamente 9 a 10 días, 11 días sin beber. Porque entonces tu cuerpo se deshidrata y tus órganos mayores del cuerpo comienzan a rendirse y a darse, ¿verdad? Quemarse, en pocas palabras, y ocasionan la muerte, ¿verdad? Entonces, el agua es esencial. Dios reconoce que el agua es esencial y estaba más que dispuesto a darles, como hoy en día,
está más que dispuesto a saciar nuestra sed, si es que tenemos sed. Ahora, es algo muy común para el hombre tener la sed, pero Jesús está refiriendo a una sed espiritual. Y esa agua de vida que satisface el alma sedienta del hombre es solamente Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios está preparando una enseñanza, sombra de lo que habría de venir, porque hasta aquí Dios ha ido formando un patrón de las cosas del tabernáculo, de las ofrendas, con lo que habría de venir en el futuro a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, antes de que la piedra pudiera dar su agua, tuvo que ser golpeada en Horeb. ¿Se recuerda? Jesús tuvo que ser golpeado primero en la cruz del Calvario para traer el agua de vida a los hombres. La cruz era necesaria. Ahí fue el golpeado, como la peña de Horeb fue golpeada la primera vez. Fue necesario que golpeara la peña para que diera su agua. Jesús, para hacer el agua de vida que sacia para vida eterna, primeramente tuvo que ser golpeado una vez. Cuando Él golpeó la piedra 2 veces, rompió el simbolismo. Porque Jesucristo, la piedra, la peña de agua viva, que da agua, solamente tuvo que haber sido golpeado una sola vez. Dice, y bastó un solo sacrificio, no 2 sacrificios. El católico cada año lo sigue crucificando, ¿verdad? Lo baja y lo vuelve a crucificar y hacen sus rituales y lo vuelven a hacer un simulacro de que lo están otra vez crucificando. La Biblia dice, y bastó un solo sacrificio. Amén. Y bastó un solo sacrificio. Hebreos 7:27 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez habría que haber golpeado la peña. Ahora lo que Moisés tiene que haber hecho era hablarle solamente a la roca. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para recibir agua y saciar nuestras almas? Le hablamos a la roca, venimos y le decimos, Jesús, ayúdame, tengo sed de ti. He buscado saciar mi sed en todas las cosas que este mundo puede ofrecer y no he encontrado satisfacción. Pero en este día vengo y te acepto como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador. Y desde ese momento una carga es levantada de tu vida. Literalmente tú te sientes más ligero y te sientes saciado, te sientes completo, te sientes feliz. Esa sed espiritual ha sido saciada. Amén. Tu sed ha sido saciada, gloria al Señor. Ahora lo único que tenemos que hacer es venir y hablarle a la peña, ya no golpearla. No es necesario. Ya fue golpeada una vez por el pecado de todo el mundo. Ahora solamente hay que hablarle. Nos dice Romanos 10, 9 y 10. Que ¿verdad? si confesares con tu boca. Que si confesares con tu boca, primero que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si vinieres, ¿verdad?, a confesar tus pecados, a confesarle al Señor que le necesitas y le aceptaras como tu dueño y Señor, tienes vida eterna. Y más adelante nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Simple como eso, invocar su nombre. Jesús, sálvame. Te necesito, amén. Sálvame, perdóname, hazme una nueva criatura, suficiente para recibir esa agua de vida que salta para vida eterna, gloria al Señor. Y Moisés rompió el simbolismo, ¿verdad? Porque le golpeó 2 veces y Jesucristo no podía haber sido crucificado 2 veces. Un solo sacrificio, gloria al Señor. Tengo aquí Hebreos 9:28, así que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Entonces,
como siervos de Dios, como representantes de Dios, sigamos las instrucciones de Dios, mis hermanos, porque a veces nos emocionamos y venimos nosotros también a contar de nuestras experiencias y a quererlas hacer bíblicas. No, mis hermanos, la Biblia ya está completa. Esas experiencias que Dios nos da son personales para nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, a veces queremos hacernos más espirituales de lo que no somos y le fallamos al Señor. Mejor ahí tranquilitos, ¿verdad? Creyendo y confiando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que ocurrió. Y ahora, sí, Irmita, diga, pastor. Que hay veces que uno se carga también como humano. Por ejemplo, a mí alguien me dijo que el pastor y los líderes manejaron mal lo de la pandemia. Entonces, nosotros hicimos lo mejor por ¿verdad? Enfrentar esta situación. Y cuando dice, y mucha gente está descontenta por ello. Entonces, te duele y quieres a veces reaccionar. Mire, pastor. Pero qué bueno que la palabra nos habla. La palabra nos amonesta. Mire, pastor, si nosotros aquí hubiéramos más del número que el gobierno requiere, nos darían una infracción de $6,000. Y con trabajos, bueno, Dios provee, no podemos decir con trabajos, estamos pagando los biles, ¿verdad? Que no toda la congregación está guardando su compromiso para con Dios. Entonces estamos saliendo adelante. No podemos comprometernos a tener una infracción de $6,000 en este momento. Ahora, Dios no respalda la rebeldía civil, que nos rebelemos contra las autoridades. Dice, someteos a vuestras autoridades porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Las que están establecidas por Dios están establecidas. Amén. Si nosotros nos rebelamos contra las autoridades de Dios, no somos diferentes que los que andan allá afuera quemando los negocios, porque también nos hemos rebelado contra las autoridades. Y las autoridades están puestas por un propósito. Imagínense este país que ahorita la gente ignorante está pidiendo que se abole la policía. Imposible. No se puede. Se tiene que reformar, claro, tiene que haber un cambio y una reforma, claro, pero no podemos estar sin la ley. La gente piensa en su mente natural solamente de hacer desastre y destrucción. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Todo esto es necesario. Ahora, nadie le ha dicho, no venga a la iglesia. Tome un turno para venir a la iglesia. Ahora tenemos aquí muchos campos desocupados, sin embargo usted no ha seguido las reglas y no ha llamado para avisarle al que está encargado y decirle, apárteme un lugar para mí y para mi esposa, pero se ha podido irse a sentar al restaurante, se ha podido irse a sentar a algunos ya hasta, no quiero decir, ¿verdad?, para no señalar a nadie, pero todos hemos seguido nuestra vida normalmente fuera de la iglesia. Vamos al trabajo, vamos a hacer el mandado y hacemos lo que es necesario. Entonces, si podemos hacer eso allá afuera, también podemos venir a la iglesia en mi turno. Yo dije, hermana, está completo este domingo, pero usted va a ser de las primeras. El próximo domingo su nombre ya está escrito en la lista. Pero estamos descontentos por cualquier cosa y lo usamos como pretexto, pastor. Yo dije, si se hubieran sentado en su casa a ver los servicios anteriores de la dominical, donde hablaban contra Moisés y Aarón, y aprendimos, ¿verdad?, que es mejor dejar, Dios los puso, allá Dios a ver qué hace con ellos. Dios puso al pastor, Dios puso a los oficiales y Dios los dirige también, ¿verdad? Y todas las decisiones que se toman es por el bien de la iglesia, pensando en todos los ángulos, los legales como los morales y lo espiritual también, mis hermanos, ¿verdad? Lo espiritual también sigue siendo un virus altamente contagioso. ¿Por qué? Porque está en nuestro aliento. Ahora, hay brotes, están regresando. ¿Sabe por qué? Porque las cantinas sí se abrieron al 50%. En una cantina hay música, entonces yo tengo que gritar para que me entienda lo que te estoy diciendo. Estoy platicando, y estoy botando partículas por todas partes y la gente está regresando de nuevo contaminada a los hospitales. Entonces tenemos que tomar estas medidas por ahora. Ahora, la palabra se está dando, la palabra se está subiendo.
Es tu responsabilidad si la quieres oír o no la quieres oír, ¿verdad? Hasta este día todo sigue siendo tu libre albedrío que Dios te dio. ¿Quieres aceptarle como tu dueño y Señor? Ahí está el Señor para saciar tu sed. ¿Quieres seguir donde tú quieres estar? También es tu decisión, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, pero hay lugar. Si usted quiere venir a la iglesia, hay lugar, hay reglas, llámele al hermano Marlo y todos contentos, pero no hable a la ligera, ¿verdad? Porque hemos visto que hay consecuencias cuando nosotros hablamos a la ligera, ¿verdad? Ahora, Edom rehúsa dar el paso a Israel, ¿verdad? Ahí va Israel por el desierto y Dios sigue con ellos, Dios los sigue guiando y llegan a Edom, ¿verdad? Y dice ahí el verso 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, creo que me brinqué el 15. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. El problema de la emigración, mis hermanos, ha sido un problema de todos los tiempos. Los hombres han resguardado sus fronteras a todos los extranjeros. No es nada nuevo, pero en este caso los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú, hermano gemelo de Jacob. Y había una mala relación entre los descendientes de Jacob y de Esaú. Moisés era descendiente de Jacob. Y aquí están en la frontera de Edom y piden permiso para cruzar o cortar camino a su destinación, donde ellos se dirigían. Eran primos, lejanos, pero eran familiares todavía, ¿verdad? Era familia y les están pidiendo permiso para pasar. Aparentemente, ¿verdad? Jacob y Esaú resolvieron sus rencillas. Nos recordamos que después de 20 años que ellos no se vieron, Jacob en su regreso comenzó a enviarle regalos a su hermano para calmarlo e ir amortiguando su ira para el gran encuentro. Y por fin se encontraron y el encuentro fue más agradable de lo que Jacob esperaba, ¿verdad? Él esperaba que lo iba a matar porque había hecho promesas, sin embargo lo recibió de una manera muy hermosa y platicaron y se pusieron al día, e hicieron las paces. Más adelante, cuando su padre muere, en Génesis 35, 28, dice, y fueron los días de Isaac, padre de estos dos gemelos, 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Después de ahí se separaron. Estos, ¿verdad? Hijos de Esaú se movieron para Edom y ahí se instalaron y ahí vivieron, mientras que Jacob se fue para Egipto. Recordamos que llegaron a Egipto porque había una gran hambre sobre la tierra y ahí Dios les preservó la vida, pero murió el faraón que los trataba bien y entró otro faraón y los hizo esclavos. Ahora habían salido ya de Egipto, iban por el camino 40 años por el desierto, pasan por donde están sus familiares, sus hermanos y piden pase, sin embargo se le niega.
18 dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país. No sirvió la diplomacia que envió Moisés, ¿verdad? No pasaréis por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tu agua, yo y mis ganados daré el precio por ella, te la compro. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues Edom no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Vamos a mirar la semana que entra la gran desviación que tuvo que hacer Israel para poder llegar a la tierra prometida, porque sus hermanos se lo negaron, ¿verdad? Ahora, Moisés hizo lo correcto, como dije, usó la diplomacia, mandó pedir permiso, no se le permitió y no insistió, se fue por otro camino. En Amós, capítulo 1, verso 13 al 11, encontramos, mis hermanos, las consecuencias que pagó Edom por no tratar bien a sus hermanos. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Mis hermanos, hay afecto natural de hermanos, por más grave que sea el problema, sigue siendo mi hermano. Pero si yo no te perdono, entonces estoy violando ese afecto fraternal que Dios puso en nosotros. Amén. La familia tiene que estar a cuentas. No podemos morirnos resentidos y decir, no le perdono. Que le perdone Dios, pero yo no lo perdono. Eso es violar el afecto fraternal. Y por cuanto ellos violaron el afecto fraternal, Dios no les perdonó. Y en su furor le ha robado siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Las agarraron y abrieron su vientre y sacaron sus hijos y los estrellaron contra la pared, ¿verdad? Y no vamos a hablar de los pecados de Edom, pero este fue el castigo de esta nación por no haber dejado pasar a sus hermanos, por no resolver sus rencillas con sus hermanos nunca jamás, ¿verdad? Pero ¿qué tal si era un propósito también de Dios que ellos se desviaran porque tenían que seguir los 40 años? Todo es propósito de Dios, pero Dios toma en cuenta tu actitud, ¿verdad? La reacción que tú tienes, Dios la está viendo. De todas maneras no hubo excusa, Dios no les perdonó ese pecado. Ahora, ahí estaban cerquitos para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, tuvieron que bajar casi la mitad del territorio y el desierto es rigoroso para volver a entrar. Era un favor que se estaba pidiendo y no quisieron hacer un favor. No os neguéis a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Ellos tenían el poder de hacer el bien y no quisieron hacer el bien a sus hermanos, ¿verdad? Ahora, en Obadías, capítulo 1, verso 8, Abdías, yo escribí Obadías, I don't know why, Obadías, lo escribí muy mal. Dice, no haré, capítulo 1 solo tiene un capítulo, verso 8, dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y los prudentes del monte de Saúl, y sus valientes, oh Temán, serán amelendrados, porque todo hombre será
cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y esta familia de Esaú fue cortada para siempre. El último descendiente, creo que de Esaú, fue Nerón. César, uno de los Césares, para no equivocarme, pero creo que él fue el último descendiente de ellos, ¿verdad? De Herodes, por ahí estoy, tal vez ahorita no lo traía, de mi cabeza se lo estoy diciendo, así que si me equivoco me perdona, ¿verdad? Pero ya no hay esaúitas, no encontrará. Pregunta. Edomitas. Pero ya estaban allí al borde, ya estaban en la frontera cuando él pide permiso para pasar por ahí, ¿verdad? Pero antes de eso, Dios ya les había dado la sentencia que iban a estar por 40 años. Pero ahora ya han pasado los 40 años. Ya pasaron ahí. Ya, desde el capítulo pasado, cuando llegamos al primer verso que dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del desierto de Sin, ahí ya habían transcurrido los 40 años. Eso es lo que yo no... Ellos ya están por segunda vez en la frontera para cruzar. Vamos a peinar y toma, pipi, pipi, pipi. No, no es cierto. No es cierto, gloria al Señor. Dice, y partiendo de acá de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera, en la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, ¿verdad? La segunda vez que pidieron agua. Aquí encontramos que la sentencia de tanto de Aarón como de Moisés puede no entrar a la tierra prometida, y se le llegó el día a Aarón, ¿verdad? Y vemos el poder de Dios, mis hermanos. Nuestra vida, nuestro aliento está en su mano. Cuando dijo, este es tu día, Aarón, sube al monte de Hor, ¿verdad? Y ahí vas a morir. Aquí él llegó al final de su carrera, de su ministerio, de su vida en esta tierra. Para el creyente la vida sigue, ¿verdad? O sea, Aarón terminó aquí su carrera de sacerdote, pero ese no era el final. Él, y dice ahí la palabra del Señor, iba a ser reunido con los suyos. Desde Adán hasta Cristo, todos los que morían iban al seno de Abraham. Entonces era el momento de él reunirse con sus antepasados, con sus tatarabuelos, con todos los que habían muerto en fe, guardando la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de ahí solo existía la fe en Dios, en Jehová, y le ofrecían sacrificios. Todavía no había estatutos. Moisés estableció los estatutos, pero todos los que morían en fe en Jehová iban a ese lugar, al seno de Abraham. Eso era el momento de que él iba a ser reunido con los suyos, iba a ir a ese lugar de descanso. Amén, mi hermano. Por eso es importante, hermana, como Dios se enfoca mucho en las familias, como uno que tiene familiar puede seguirle hablando de Cristo para que la familia se convierta, como quien dice, todos, y podamos vernos algún día juntos en ese lugar. Tus antepasados, tus nietos, tus tataranietos. Este es el diseño de Dios. Que las familias por generaciones sigan pasando este mensaje para que todos lleguemos al mismo lugar y ahí nos encontremos en el mismo lugar. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? A Pablo, perdón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa. En el Señor Jesucristo. Cree tú en tu casa en el Señor Jesucristo y serás salvo. Toda la familia, el Señor estableció la familia y su deseo es que todas las familias lleguemos al cielo. Porque yo sé que el cielo no va a ser cielo si nos hace falta algún ser querido ahí, ¿verdad? Pero el Señor va a borrar más adelante nuestra memoria, pero para que disfrutemos la gloria. Me gusta lo que dice el Señor Jesucristo cuando está reprendiendo a los fariseos, les dice,
No saben que este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es de muertos, Dios de sino muertos, de vivos. sino Dios de vivos. Me Amén. encanta porque pues ellos no están muertos, están vivos. Y nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero ya estamos vivos. Él no es nuestro Dios, un Dios de vivos. Los que siguen sin entender el plan de salvación siguen muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Decimos, Josué 24:15, yo y Mi casa y yo serviremos a Jehová, toda mi familia. Ese es nuestro deseo, que toda nuestra familia, y no lo sirva por temor o obligación, sino porque ha entendido el plan de salvación. Y mija, tengo Dios aquí, desea dice, para nosotros. Herodes, dice también llamado el Grande, era hijo de Antípater, un idomeo. Y, o sea, Y fueron los edomita. últimos. De ahí fue cortada hasta ahí terminó la promesa de Dios, que no existirían más, dejarían de ser ellos, ¿verdad? Ahora, gracias pastor por la aportación, no estaba tan lejos. Ahora el verso 25 dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Desnudaron a Aarón de sus vestiduras. Esto en efecto lo privó de su cargo o entregó su cargo, ¿verdad? Colgó los tenis. O sea, dejó de correr, o los guantes, dejó de boxear. Para él dejó de ser el sacerdote para pasarle a su hijo su vestidura, ¿verdad? Ahora no es como ahora que podemos ir y cambiar de vestido cuando queremos, ¿verdad? A la tienda. Ahí ellos habían hilado esos trajes, o era el momento de quitarse ese traje elegante que tanto cuidaban y entregárselo a su hijo para que su hijo siguiera con el ministerio. Y llegará el momento, mis hermanos, que también cada uno de nosotros vamos a ir colgando el equipo, la toalla, el traje, como usted quiera decirlo, para dejar que las nuevas generaciones tomen este lugar. Eso es así, le tocó a Aarón y nos va a tocar a nosotros. Le voy a leer los últimos dos versos. Dice, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestidos y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ellos no habían terminado con su trabajo, solamente Aarón. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Sí lo querían poquito, ¿verdad? Siempre le hicieron duelo. Pastor, el tiempo es para usted. Dios les bendiga, mis hermanos. Me alegro de verles en la casa de Dios. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.